Bienvenido y bienvenida a Sherpa Podcast, donde te hablaré de manifestación, mindset y marketing para life coaches. Si eres un life coach o aspiras a ser life coach con una marca personal y ayudar a otras personas partiendo de tu historia de vida, este es tu nuevo podcast favorito. Sé que suena un poco extremo, pero te invito a que lo corrobores. Yo soy Esther Iturralde, soy creadora de Sherpa, la mejor certificación en español que está limpiando la reputación de una vocación muy mal interpretada, y estoy aquí para traer claridad ante las herramientas transformadoras que usamos en coaching, las estrategias de marketing consciente, tendencias de valor para crecer tu audiencia, autenticidad en un mundo digital, física cuántica, espiritualidad consciente y mucho más. Este podcast es para aclarar, desmitificar y elevar la industria del life coaching en español. Escuchando este podcast no habrá pretexto para que recibas a tus clientes ideales y vivas la carrera de tus sueños. Hola, ¿cómo están? Oigan, tengo un episodio bastante interesante el día de hoy, así que vámonos de lleno. En el negocio de tener una marca personal, independientemente de que seas life coach o trabajes dando algún tipo de asesoría uno a uno, ya sea que, por ejemplo, practiques Reiki o tarot o astrología o numerología o constelaciones o algún tipo de terapia, seguramente has lanzado tu marca personal. Y cuando uno lanza su marca personal, lo evidente es que quieres crecer tu marca personal, crecer tu esfera de influencia, porque obviamente ahí está la potencialidad de encontrar a tus clientes ideales y entonces vivir de tu profesión, ¿no? Tener esos clientes que agendan contigo, te dan libertad financiera, tú les das un servicio increíble, las personas se quedan felices y ambas personas ganan, ¿no? Ese es el plan de un modelo de negocio que se basa en, pues, dar sesiones individuales. Entonces, una de las estrategias más evidentes para crecer tu esfera de influencia es tener oportunidades donde puedes compartir en otros foros donde ya hay una audiencia segmentada. Entonces, es completamente normal que si tú tienes una marca personal y te quieres dar a conocer para crecer tu audiencia, para crecer, pues ahora sí que tu alcance con tus clientes ideales, vas a buscar que te entrevisten en muchos lados, ¿no? Tal vez en algún programa de televisión o tal vez en algún podcast o tal vez en algún, no sé, en algún foro, en algún seminario virtual, en algún lugar de conferencias. Tal vez tienes pensado, no sé, dar una plática de TEDx o temas así quizá están en tu vision board. Y todo eso está increíble, ¿no? Pero de lo que yo quiero hablar es de los errores que cometemos cuando queremos que alguien nos ayude a crecer nuestra esfera de influencia. Y te voy a platicar una experiencia que, bueno, más bien algo que me pasa muy seguido, pero en particular una experiencia que tuve ayer y que creo que nos puede servir como de aprendizaje a todos. Mira, yo hace 4 años y medio, ya casi 5, saqué al mundo mi podcast Reinvéntate. Tú sabes que este Sherpa Podcast es mi segundo podcast. Realmente el podcast con el que yo me lancé al mundo se llama Reinvéntate Podcast. Y tengo el favor del universo entero que me ayuda a que muchas personas encontraron y conectaron con mi podcast. Y entonces tengo muchas descargas y tengo una audiencia fidelizada, personas que les gusta mucho mi mensaje, que les gustan las personas que entrevisto, que les gustan los episodios de Q&A. Y entonces, pues, la gente escucha mi podcast. Entonces, la verdad es que eso es un arduo trabajo. Si tú también tienes un podcast, seguramente te das cuenta de la dimensión del trabajal que hay detrás de ser constante, grabando y grabando y grabando y grabando y entrevistando y entrevistando y entrevistando personas por 4 años y medio, ¿no? La verdad es que sí ha sido un trabajal. Pero
ha sido un trabajo sumamente disfrutable. ¿Por qué? Porque primero que nada me permite conectar con mi audiencia y me ha permitido encontrar a muchísimos de mis clientes ideales a través de algún episodio de mi podcast con el que resonaron. La otra es que también ha sido un placer poder entrevistar a personas que yo admiro muchísimo. En mi podcast he tenido, todos los invitados de mi podcast son personas que yo considero sumamente inspiradoras, ¿no? Y por eso los invito, imagínate, es un trabajal crear un proyecto como esos y lograr tracción, que obviamente no puedes empezar a invitar a quien sea, ¿no? Porque como que arriesgas que la audiencia que ya está súper fidelizada de repente diga, ay, Esther ya invita gente que habla de temas que no son interesantes. O ay, Esther ya está grabando unos episodios que la verdad es que como que fueron súper, no sé, ambiguos, confusos, aburridos, no sé, ¿no? Entonces, una vez que llevas como esta trayectoria de conocer a tu audiencia, lo que esperan de ti y demás, tienes que escuchar cañón a tu intuición para seguir como en la línea de que sea un mensaje sumamente auténtico y alineado con la visión de ese proyecto, ¿no? Entonces, como que de verdad que cada vez que yo invito a alguien a mi podcast, realmente es porque siento como este impulso intuitivo que me dice, ay, esta persona para un podcast, este mensaje para el podcast, ¿no? Y entonces desde ese lugar es desde donde invito personas. Además de que al mismo tiempo pues hay que cuadrar agenda y tiene que quedar como, tiene que venir al caso y yo también tengo que tener como esta capacidad emocional de entrevistar y entonces pues ahí voy básicamente mezclando de la manera más auténtica que puedo episodios de Q&A o episodios de algún tema que a mí me inspira o por supuesto lo de las entrevistas, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí ya te di el trasfondo de lo que significa para mí mi podcast, del trabajo que ha implicado y de cómo le hago para invitar personas. Pero entonces, resulta que del otro lado hay personas que están iniciando y que quieren pues apalancarse, quieren tener tracción, quieren crecer. Y la verdad es que todo eso es evidente. Es más, yo me identifico, yo quiero lo mismo. Yo quiero que me inviten a otros podcasts, yo quiero que me inviten a foros, yo quiero que me inviten a la tele, yo quiero que me inviten a TEDx. ¿No? Todas esas cosas están a perpetuidad en mi vision board. Siempre quieres más oportunidades para compartir tu mensaje en otros foros que tienen ya una audiencia segmentada que por supuesto quieres que te conozcan y se sumen a tu audiencia. O sea, ese es un anhelo muy genuino, una estrategia muy transparente, no tiene absolutamente nada de malo, es algo que tú y yo queremos si somos life coaches o si trabajamos en este mundo de querer sesiones, o sea, de querer que la gente agende sesiones con nosotros, que consuman nuestro mensaje, que se suscriban a nuestro newsletter, que nos sigan en Instagram, que interactúen con nosotros, ¿no? Todo eso evidentemente es normal, no hay ningún juicio con eso, por supuesto está bien. El problema que yo le veo es cuando tratamos que nos inviten a algo desde un lugar donde se siente como puro interés. Y eso es horrible. Y entonces te quiero contar algo para que escuches como el lado de la persona que dice no, ¿no? Y que saques los aprendizajes necesarios de ahí para que no te pase, ¿va? Me pasa bastante que me escriben y me dicen, hola, soy fulanita de tal y represento a sutanito de tal. Esta persona es súper chingona en 1000 cosas y nos encantaría que lo invites a tu podcast. Te adjunto su biografía y te adjunto los temas de los que él quiere hablar. Avísanos cuándo podemos agendar para grabar el episodio. Y eso, te lo juro, no es por mala onda, no es por mamona, no es por nada de ese tipo de cosas, pero quiero ser súper transparente contigo que me irrita de una manera impresionante. ¿Sabes por qué me irrita? Desde el lugar de host, me irrita primero porque digo, a ver, claramente tú quieres mi audiencia. Tú quieres que yo te dé mi foro que me ha costado 4 años y medio, donde he puesto un montón de esfuerzo, donde he curado la lista de personas que invito
donde le pongo todo el corazón para que mi audiencia permanezca y no deje de interesarle mi podcast. Y ni siquiera me puedes escribir tú, ¿no? O sea, entiendo que quizá estás súper ocupado, ¿no? Súper ocupado y no puedes buscar y necesitas tener un representante, un RP o algo así. Pero si ese es el caso, entonces, ¿por qué me escribes a mí y no le escribes a mi asistente? Y le preguntas a mi asistente, oye, fulanita, fíjate que yo represento a sutanito que quiere estar en el podcast de Esther. Cuéntame, ¿cuál es el proceso para pues que él se ponga en contacto con Esther, o cómo pudieran platicar, o cómo funciona el tema del podcast de Reinvéntate? Fíjate que nos gusta mucho, ¿no? Pero entonces se siente como una energía muy petulante cuando es como de, sutanito quiere tu espacio, pero sutanito no tiene tiempo para hablar contigo. Entonces, desde ahí yo siento una gran contracción. Como que digo, claramente, y perdón si esto suena muy mala onda, pero te lo juro que ahí es a donde se va mi mente, y a veces es súper transparente en esta industria. Es como, claramente, tú estás iniciando y quieres la audiencia de mi podcast para que te conozcan, para que te sigan, para que se conviertan en tus clientes potenciales. Entonces, no entiendo por qué tú no haces la chamba de conectar genuinamente con el contenido, ¿no? La otra cosa por la que me infarta y me irrita es porque me queda clarísimo que nunca han escuchado Reinvéntate Podcast cuando me dicen cosas como, a él le gustaría hablar de estos temas, ¿no? Y entonces me doy cuenta que no entienden que cuando yo invito a una persona a Reinvéntate Podcast es para que cuenten su historia de reinvención. Ese es el concepto de mi podcast. Cuéntame dónde estabas, cuál fue el punto de quiebre, por qué dolores pasaste, por qué duelos pasaste, cuál fue tu tocar fondo y luego cómo saliste del otro lado de esa experiencia, cómo trascendiste esa experiencia que hoy te lleva a ser quien eres o a dedicarte a lo que te dedicas o a haber sanado o a ver el mundo desde una nueva perspectiva. Pero el punto es que todas las entrevistas de Reinvéntate son así. Tú me cuentas qué pasó, punto de quiebre, punto de redención, y en el punto de redención, por supuesto, sale orgánicamente que me cuentes qué es lo que te apasiona, a qué te dedicas, qué te gusta, cuáles son tus hobbies, qué vendes, ¿no? Y por supuesto, cuál es tu Instagram, cuál es tu canal de YouTube, cuál es tu página web, y todo eso ya sale al final simplemente para que la gente conecte más con ese individuo. Pero el concepto de Reinvéntate es contar tu historia de reinvención. Entonces, cuando me dicen cosas así como, esta persona quiere hablar de estos temas, y lo peor es que luego me dicen, esta persona, aquí está la lista de las preguntas que esta persona quiere que le hagas. No. O sea, te lo juro que me dan ganas de gritarles. Así de, haz tu chamba, haz tu tarea primero, ¿no? Investiga. Si quieres colaborar en el podcast de alguien, hazlo desde un corazón auténtico, no desde solamente un interés de ganar tú y ya. Yo quiero ganar. Yo quiero que tú me des espacio, yo quiero que tú me des tu foro, yo quiero que hablemos de esto, yo quiero que me preguntes exactamente esto y yo quiero que me pases el calendario para agendar ya. O sea, ¿en dónde se ha visto que esa es la manera de pedir algo con humildad? O sea, eso no existe. O sea, no va a pasar. O sea, no. Siempre que me han llegado ese tipo de correos, mira, ni los contesto porque no quiero poner ahí mi energía. Entonces, fíjate, hace un tiempo me pasó esto con una chava que justo me decía como, fulanita de tal es una persona súper sabia, súper increíble, yo le ayudo con su Instagram y entonces te escribo para ver si le invitas a tu podcast. Y entonces me agarró en un momento donde tenía tiempo, ¿no? Y le pregunté a ella, ¿tú quién eres? No, pues que yo soy fulanita. ¿Y tú a qué te dedicas? No, pues es que yo soy asistente virtual. Entonces agarré y le dije, esto fue chistoso porque no pasó,
pero ya quedó o sea, como que el balón quedó de su lado. Porque yo agarré y le dije, órale, está padrísimo que seas asistente virtual. ¿Cómo se dio tu emprendimiento? Me dijo, es que hacía algo que no me gustaba y entonces conocí el mundo del marketing digital y me convertí en asistente virtual. Entonces, hoy por hoy soy la asistente virtual de esta fulanita que es una diosa y yo estoy ayudándola a conectar con podcast para que la entrevisten. Y entonces yo lo que le contesté fue, si Sutanita, que es una diosa, quiere estar en mi podcast, dile a Sutanita que me escriba ella. Porque si yo tengo tiempo de contestarle, lo mínimo que espero es que ella tenga tiempo de escribirme, para que ella y yo tengamos un punto de encuentro auténtico. Y la otra es que, si quieres, te invito a ti. Le dije, no voy a invitar a la diosa que representas, pero sí te puedo invitar a ti. Te invito a Reinvéntate para que nos cuentes cómo era tu vida antes, cuál era ese trabajo que tanto odiabas y luego cómo fue que descubriste que podías dedicarte a ser asistente virtual, trabajar remoto desde tu casa, cuidando a tus hijos y hoy disfrutas tu chamba. Entonces, ¿por qué no grabamos tu historia de reinvención y de haber encontrado esta profesión? Y seguramente todas las curvas de aprendizaje y demás que has sorteado para hoy sentirte plena con tu trabajo. Y entonces esta chava me dijo, ¡ay, no manches, en serio! Y le dije, sí. Le dije, ¿tú me estás escribiendo? Pues te invito a ti. ¿Tú me dices que te gusta mucho mi podcast? Pues te invito a ti. ¿Por qué voy a invitar a la diosa que no se toma como el tiempo de hacer una conexión genuina conmigo porque está muy ocupada? ¿No? Entonces, esta chava me dijo, ¡ay, no manches! Pero es que no sé, y bla, 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 y me da mucho miedo, o sea, como que no me gusta mucho lo de las cámaras y el micrófono, pero pues déjame pensarlo. Y dije, bueno, ya, ¿no? Se quedó como el balón de su lado, nunca lo grabamos, después ya nunca me escribió y se quedó por ahí el asunto. Pero el punto es que esto que te digo lo creo auténticamente. O sea, esta chava sí había escuchado Reinvéntate, según me dijo. Y fue porque a ella le gusta Reinvéntate que ella consideró que la cliente que representa podía ser una invitada para mi podcast. Pero no porque la invitada realmente como que conociera mi proyecto, supiera cómo son mis entrevistas, conectara con mi energía y genuinamente desde ese lugar de autenticidad quisiera participar conmigo. Y entonces la manera en la que yo lo siento es como, de verdad lo siento como si fueran sanguijuelas energéticas. Como, déjame pegarme a ti por un segundo para ver qué me aporta salir en tu programa para que yo logre lo que yo quiero lograr. Pero no me interesa invertirle nada de tiempo en construir una relación contigo, en conocerte, en aportar a tu proyecto. Y ahora, por supuesto, la idea es, no, pues claro que va a aportar a tu proyecto. Eso es evidente, porque como es una diosa, pues va a venir a hablar de cosas súper impactantes. Y entonces, yo lo que digo es, pues eso yo no lo voy a asumir. Más bien eso platícame. Más bien platícame cuál es tu gran historia de reinvención. Platícame por qué de veras crees que le puedes aportar a mi audiencia, ¿no? Y esa es la forma en la que tú te puedes vender. Sigue siendo transparente porque es evidente lo que quieres, pero es muchísimo más auténtico, se siente muchísimo más transparente el vaso, ¿no? Como te decía, es normal que todos queramos eso. Yo quiero que me invitan a podcasts que son mucho más grandes que el mío. Por supuesto que lo quiero, pero no mando a mi asistente a que me consiga esas entrevistas si yo ni siquiera sé cuál es el ritmo de las entrevistas, cuál es la energía de la persona que tiene el podcast, cuál es el concepto, cuánto tiempo tiene. O sea, todo eso es hacer nuestra tarea, ¿no? Pero bueno, entonces te cuento la experiencia que tuve ayer. Resulta que me llega un correo, ¿no? De Sutanita de tal representando a fulanito de tal. Y justo, ¿no? Es la persona que me adjunta. Aquí está la biografía de Sutanito, aquí está la foto de Sutanito, aquí está la lista de temas de Sutanito y aquí está la lista de preguntas de Sutanito. ¿Dónde es este? Y aparte ni siquiera es como que
si te interesa entrevistarlo, me puedes ir mandando como el link de disponibilidad en tu calendario. Y es como, oye, qué ambicioso que estás asumiendo que te voy a decir que sí, primero. O sea, ni siquiera me estás dando chance de entablar una conversación, ¿no? Ya quieres el link, ya quieres asumir que esto es un sí, ¿no? Y eso se me hace muy petulante. O sea, no sé si se los vendieron como una estrategia, ¿no? De marketing, pero es como, para mí es como de, no te voy a dar nada. O sea, la verdad, así es como yo lo siento. Y entonces, no contesto. Cuando me llegan esos correos, no contesto nunca. Después me vuelve a escribir y me dice, hola Esther, ¿cómo estás? Oye, te escribe Sutanita, representante de fulanito, la misma cantaleta otra vez, pero me pone un enunciado hasta arriba que decía, te vuelvo a reenviar este mail por si se te traspapeló. Y entonces ya dije, órale, pues ahora sí te voy a contestar. Y entonces me agarró en mis 5 minutos como de ocio, no en mis 5 minutos de enojo, nada más que me agarró aburrida. Creo que estaba esperando que me atendiera el dentista. Mi mejor amiga es dentista y andaba yo esperando que me pasara. Y el punto es que yo andaba pues ahí checando mi celular y entonces digo, pues le voy a contestar. Y entonces le digo, hola fulanita, no se me traspapeló el correo, sí lo vi. Lo que pasa es que yo nunca contesto este tipo de correos. Primera, no tengo ni la menor idea de dónde sacaste mi correo personal. Segunda, la razón por la que no te contesté es porque esta no es la manera en la que yo encuentro a los invitados de mi podcast. Yo invito gente que genuinamente me inspira. O sea, yo los veo y digo, wow, esta persona está haciendo un trabajo impresionante, lo quiero traer a mi podcast. Y entonces yo les escribo y les digo, hola fulanita o fulanito, fíjate que te admiro un buen, me encanta tu mensaje, tu cuenta me parece brillante, tu mensaje me parece súper inspirador y me encantaría que seas invitado de mi podcast y que vengas a Reinvéntate a contarnos tu historia de cómo lograste todo esto. Oye, fíjate, me encantaría que fuera tal día, si te parece bien la idea, cómo ves, qué piensas. Si quieres platicar un ratito por teléfono, pásame tu número y te marco. O te dejo mi número y si quieres conectar, lo vemos. Podemos encontrar una fecha, o sea, nos conectamos y platicamos una fecha que nos venga bien a ambos para poder grabar tu episodio y contribuirle a la comunidad. Te platico que la comunidad de Reinvéntate es más o menos así, las historias son más o menos asado y yo creo que tú vendrías como anillo al dedo, bla, bla, bla. Así es como yo invito a mi podcast. Cuando son personas que no conocen mi podcast, pero que yo los veo hacer un gran trabajo allá afuera. Y cuando alguien quiere que yo lo invite a mi podcast, entonces lo que sucede es que hago caso cuando alguien genuinamente conecta conmigo y me dice, hola Esther, soy fulanita y me fascina Reinvéntate. Mi episodio favorito es tal, cuando invitaste tal, o llevo tal tiempo escuchando, o te cuento que estoy haciendo esto o aquello, me encantaría contribuirle a tu podcast de esta manera, si en algo le puedo sumar a tu comunidad con esta historia, me va a encantar, sería increíble, ¿no? Algo muchísimo más transparente, amable, humilde, buen pedo, ¿no? Eso y sin intermediarios. Algo genuino, donde, oye, quiero conectar contigo. Igual si no me invitas a tu podcast, igual quiero conectar contigo. Eso se siente humano, eso se siente empático, eso se siente buena onda, ¿no? Bueno, entonces le contesté a esta chava. Yo así no invito a mi podcast. Haz de cuenta que este cuate, suponte que se llamaba Pablo, ¿no? No me acuerdo de su nombre, pero suponte que se llamaba Pablo. Y entonces yo le digo, es que yo nunca contesto estos correos. Le dije, yo jamás voy a invitar a Pablo si Pablo no conecta conmigo como humano primero. Claramente, Pablo se va a servir de mi audiencia, ¿no? De mi espacio, de mi calendario, de mi arduo trabajo de hacer que Reinvéntate sea un podcast como contracción. Entonces, si Pablo no tiene tiempo para escuchar un episodio de Perdida y conectar conmigo y decirme algo genuino y del corazón de por qué quiere ser parte de mi podcast, obvio no lo voy a invitar. Y le dije, en vez de mandarme su biografía y en vez de tú decirme qué preguntas quiere él que yo le haga,
¿Por qué no mejor Pablo me escribe y me dice qué opina de mi podcast? ¿Qué opina del concepto de mi podcast? Si ha escuchado episodios, ¿cuál es su episodio favorito y por qué? ¿Por qué quiere conectar conmigo? ¿Por qué le gusta mi manera de entrevistar? ¿Y por qué cree que su historia de vida puede aportarle mucho a la gente que escucha Reinvéntate? Eso es lo que a mí me interesaría saber de la boca de él, ¿no? Entonces le escribí eso a la chava y le dije, pero todo bien, te estoy diciendo esto solamente porque insististe en que te diera una respuesta y aquí está la respuesta, entonces no va a pasar. Y entonces esta chava me contestó y me dijo algo así como, qué lástima que no vayas a tener a Pablo en tu podcast porque es una persona mágica y musical y es una persona que ha ayudado a miles de personas y es súper, súper increíble. Pero bueno, no te preocupes, todo bien, te mandamos luz y hasta siempre. No, algo así me contestó literal. Y y yo así de, ay, a ver, va de nuevo, o sea, no estás entendiendo. Yo no tengo nada en contra de Pablo, yo a Pablo no lo conozco. Si Pablo es una persona espectacular, quizás sí lo sea. Y quizá tenga una historia de reinvención mágica que ojalá pudiésemos tener en Reinvéntate. El problema no es dudar de lo valioso que sea Pablo. El problema es cómo se da como la petición de venir a ser invitado en una plataforma que también fue creada con muchísimo esfuerzo, con muchísimo ahínco, con muchísima intuición, con muchísimo corazón, y cuando llega alguien como a querer usarte rápido. Así como, pues invítame y ya, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Si tú quieres que te inviten a lugares, ponte que quieres que te inviten a un seminario virtual, ponte que quieres que te inviten a un programa de televisión, ponte que quieres que te entrevisten en un canal de YouTube que tiene muchísimos downloads, ponte que quieres que te inviten a los podcasts que más te gustan, que sabes que tienen millones de descargas y que si te entrevistan ahí obviamente va a crecer tu audiencia y obviamente mucha gente te va a conocer. Si eso está en tu corazón, que te digo, tu completa transparencia, yo quiero eso. Yo también quiero eso, ¿no? Quizá mi podcast ha logrado mucho, pero eso no quiere decir que no haya muchos otros podcasts mucho mejores o mucho mejor posicionados, más bien mucho mejor posicionados, con mucho más tracción, ¿no? Con mucho, pues sí, con mucho auge, tanto en México como en Estados Unidos, que para mí sería un sueño que me inviten. Y claro que quiero que me inviten. Pero el punto es que hay que hacer un intercambio energético honesto y decir, oye, soy yo, quiero conectar contigo, me encanta tu proyecto, quiero participar por esto, te escucho desde hace tanto tiempo, este es mi episodio favorito. Todo eso es crucial. Todo eso es crucial, es sumamente honesto y tienes que iniciar con eso, ¿no? Entonces, bueno, mi consejo para ti es, cuando realmente quieras que alguien te invite, tienes que hacer la chamba, tienes que hacer la tarea. Y tienes que conectar como ser humano. No luego con el gancho de que estás saludando nada más para sacar algo. No, saluda de verdad. Construye una relación humana. Hola, ¿cómo estás? Me encanta tu cuenta, te felicito por lo que estás haciendo. Y después de un tiempo, oye, te cuento un poquito de mí, yo soy esta persona, bla, bla, bla. Oye, me encantaría conectar un día contigo. Oye, no sé, interactuar con los stories, ¿no? Te hago una pregunta, te doy like, te dejo un comentario, pero no todo como por conveniencia, sino de veras, de veras, de veras del corazón. Se siente cuando es sincero. Y entonces empieza a estar esa persona en tu radar. Y empiezas a decir como, órale, yo ya también me metí a tu cuenta, ¿no? Tú me dijiste que te gusta mi cuenta, qué buena onda, me meto a la tuya, explora lo que tú te dedicas, me entero de lo que estás haciendo, me entero de tu mensaje y entonces la invitación viene súper orgánica, ¿no? Y se siente algo alineado, cero forzado y por ende hay un ganar-ganar,
¿no? Todo el mundo gana, todo el mundo se siente feliz, todo el mundo se siente en expansión con la decisión. Bueno, espero que este episodio te haya servido como para desmitificar el rollo de qué hay que hacer para que la gente te invite a participar en sus proyectos y de esa manera logres apalancarte para quizá crecer un poquito más rápido, ¿va? Entonces, de verdad, la gente percibe la energía. Y aparte yo te puedo asegurar, de verdad, yo sé que no tengo nada para probarlo, pero yo te puedo asegurar que ese mail que me mandaron es un copy-paste. Tenía toda la energía de copy-paste, ¿no? Hola Esther, queremos que invites a tal persona a tu podcast Reinvéntate. Seguramente ese era un copy-paste de hola fulano, queremos que invites a fulanito al podcast X, Y, Z, ¿no? Y entonces seguramente buscaron en Spotify todos los podcasts de categoría de autoayuda, categoría de espiritualidad, categoría de emprendimiento, ¿no? Y entonces agarran y mandan ese mismo correo a todos los podcasts para retacarle de entrevistas a fulanito, en teoría para retacarle entrevistas a fulanito que está queriendo apalancarse de las plataformas y las audiencias que otros han construido y a través de esas entrevistas crecer su audiencia. Entonces te digo, es muy transparente la estrategia que hay detrás. El problema es que cuando no se siente de un lugar auténtico y con ganas de hacer una dinámica ganar-ganar, se siente una cosa súper petulante, súper forzada, se siente cero empático, se siente cero personal y se siente horrible, ¿no? Es una energía que la neta yo no quiero tener en mi podcast. O sea, digo, cero ganas me dan de conocerte, no me antojaste conocerte, ¿no? Y entonces, hace ratito decía, en teoría, retacarle de entrevistas a fulanito. Pero yo te puedo asegurar que con esa estrategia, aunque puedas mandar 20 correos en una hora, el mismo correo a 20 podcasts a ver si alguno pica, yo te aseguro que no va a picar. No va a picar. Cuando menos podcasts grandes, potentes, no van a picar. No van a picar, ¿no? Y entonces creo que es como quizá algo muy rápido, pero que termina sin darte fruto. Que si le dedicas un poco de tiempo, haces la tarea y realmente te conectas de hacer una conexión real y genuina, bueno, eso es lo mismo, real, que se sienta auténtica y genuina, entonces pues quizá te toma un poquito más de tiempo, pero tienes el fruto. Tienes el fruto, se cumple el sueño, se manifiesta la invitación, todo eso. Bueno, este fue un episodio más de Sherpa Podcast. Si tú tienes una marca personal y quieres crecer tu marca personal y quieres que te inviten a lugares, está bien, claro que sí, es lo normal. Solamente no pretendas desconectarte de esa parte o delegarla pensando que alguien más puede decidir a dónde te van a invitar o cómo. O sea, tal vez eso lo pueda hacer alguien súper famoso, ¿no? Alguien que ya es súper reconocido y que se conoce como que neta es alguien gigante, ¿no? Y entonces puede darse el lujo de tener a alguien más que diga, pues es que yo digo tu nombre y tu nombre habla por ti solo y obviamente te van a invitar a podcast, ¿no? Pero si no, si tú estás en una etapa donde reconoces que estás buscando crecer, entonces pues tienes que hacer un poco tu chamba desde el corazón. Si realmente quieres que pase y que se construyan amistades y un networking con propósito que de verdad se sienta expansivo para todos, ¿no? Y no solo para ti. Y ya, bueno, espero que esto te haya servido. Te mando un beso enorme. Yo soy Esther Iturralde y esto fue un podcast más de Este fue un podcast de Sherpa Podcast. Es que ya iba a decir Reinvéntate porque me la pasé hablando de Reinvéntate Podcast. Pero bueno, usémoslo como ejemplo. Yo sé que quizá muchas personas que escuchan este podcast tienen sus propios podcasts. Entonces, desde ese lugar seguramente también puedes conectar con el rollo de a quién quieres tú invitar a tu podcast. A quien no se toma el tiempo ni siquiera de saludarte personalmente y te manda a alguien. No. Bueno, te mando un beso, te mando un abrazo, que tengas excelente día y nos vemos en el próximo episodio. Bye.
Hola a todos, hoy quiero contarles rápidamente cómo fue mi experiencia en Sherpa. Y la verdad es que para el momento en que yo empecé en Sherpa tenía como una agenda un poquito complicada y te la quiero contar. Primero, yo tenía y tengo un trabajo a tiempo completo. Adicionalmente, soy esposa a tiempo completo. Y en ese momento yo estaba esperando a mi primera hija. Eso quiere decir que en el interín, mientras estudiaba Sherpa, ella iba a nacer. Entonces, me pregunté un poco si iba a ser posible que yo en 12 meses culminara la certificación. Y bueno, créeme que sí se puede. Sherpa está diseñado para que tú en 8 meses puedas terminar la certificación. Es decir, que te puedas tardar al menos un mes por módulo si te dedicas nada más entonces a estudiar Sherpa. Pero ese no era mi caso. Mi caso era que yo tenía estas 3 responsabilidades y tenía que buscar la forma en que pudiera calzar todo mi tiempo y además estudiar Sherpa. Entonces aquí yo quiero compartirles algunos tips que son súper prácticos y que te pueden funcionar si es que el tema del tiempo te está haciendo dudar entrar o no en Sherpa. Primero lo que yo hice fue estructurar muy bien o empezar a identificar dónde estaban mis tiempos, ¿sí? Dónde estaban mis espacios de tiempo, esos en los que yo a lo mejor me sentaba a ver Netflix o tal vez me salía a dar alguna vuelta con mi esposo. Empezaba a identificar esos tiempos para entonces luego yo de una manera intencional, en el momento en que estaba estudiando la certificación, hacía los intercambios. Es decir, si me iba a sentar a ver Netflix, me preguntaba, ¿qué puedo estar haciendo yo en este momento de la certificación? Y es en el momento entonces que cambiaba a ver un video, a hacer alguna tarea, leer algunas páginas del libro. Entonces, esa es una de las primeras acciones que yo tomé. La segunda acción que yo tomé fue la de comunicar a mi grupo cercano, a mi grupo familiar cercano, los tiempos que yo necesitaba para estudiar, ¿sí? Entonces así podíamos nosotros planificar la dinámica familiar y yo poder incorporar también mis estudios. Una vez que vino la nena, que ya estuvo aquí con nosotros, yo aprovechaba esos momentos de solitud con ella, por ejemplo, cuando le estaba dando de comer y aprovechaba a leer un libro. Como ves, siempre se puede sacar algún tiempo para estudiar Sherpa. Y otro aspecto muy importante es que como esto se va a convertir en tu pasión, créeme que el tiempo va a salir. Otra cosa importante, y por no dejar y ya para finalizar, es que seas bien intencional en los tiempos que vas a estar dedicándole a Sherpa. Si son 20 minutos, que sean 20 minutos bien entregados. Espero que estos tips te funcionen. Mi nombre es Mirellana y los invito a que visiten mi página en el directorio para que podamos conectar. Antes de despedirme, solamente te quiero recordar que si tú te quieres certificar en Sherpa, ya sea que ya estés certificado en alguna otra institución o que esta sea tu primera certificación, seguramente vas a poder encontrar mucha información si te metes a la página web. Te cuento que el proceso para inscribirte a Sherpa involucra que llenes una aplicación que yo la reviso a conciencia. Siempre las reviso dedicadamente, así que si tu aplicación es aprobada, yo te voy a mandar un entrenamiento especial donde te comparto todo lo que tienes que saber de Sherpa, la metodología, los requisitos de certificación, lo que implica tu certificación, cuánto dura, cuánto cuesta. Toda esa información la vas a poder encontrar en ese entrenamiento. Ahora, si tú ya estás certificado y te interesa tomar algún curso de educación continua para seguirte capacitando y tener herramientas nuevas que te ayuden a servir mejor a tus clientes, seguramente en la página web vas a poder encontrar también todo lo necesario y cuándo se abren inscripciones en algunos de nuestros cursos. Podrás aprender a hacer tapping, terapia floral, manejar algunos embudos de venta, lanzar tu podcast, etc. Métete a la página web, explórala y seguramente ahí encontrarás mucha información. Por otro lado, si te interesa tener coaching, por favor no dejes de visitar el directorio de Life Coaches Sherpas certificados y en proceso de certificación. Vas a poder conocer sus nichos, cuáles son sus historias, a quiénes ayudan. Échate un clavado y encuentra al coach que necesitas para desbloquear alguna situación por la que estés pasando. Una vez más me despido, soy Esther Iturralde y esto es Sherpa Podcast.